El secuestro y asesinato de don Miguel Ángel Blanco pudo ser evitado por los dirigentes de la organización terrorista. Arnaldo Otegi, condenado por actuar como dirigente de ETA. Su rostro inerte ingresando en el hospital con 2 tiros en la nuca, las manos blancas de cientos de miles de personas. Le encontraron en Lasarte a las 5 de la tarde con 2 tiros en la cabeza. La gente arrodillada gritándole a ETA: aquí tienes mi nuca, yo también soy Miguel Ángel Blanco. Todos estuvimos pendientes ese 12 de julio de 1997 del reloj. Ni idea. Pero hay que seguir contando esta historia, hay que mantenerla viva. He estudiado este año el bachillerato, este año en historia en segundo, realmente a ETA creo que ni llegamos. Los españoles fueron una piña. Jamás hasta entonces se vio una sociedad, la española, tan unida por una sola causa. Anhelamos y confiamos en que Miguel esté pronto con nosotros, porque te esperamos, Miguel. Se ha confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado. No se acuerda nada. Este es el acuerdo. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya lo han visto ustedes, cómo el gobierno de España ha blanqueado a una banda de asesinos. Todo empezó después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, y ahí salió el PNV en defensa de la ETA. Luego empezó con el pacto en las negociaciones de Zapatero en el año 2000 y posteriormente el atentado del 11M. Y a partir de ahí, amigos, empezó una política de blancamiento de aquellos asesinos que mataban españoles por el solo hecho de ser españoles, que es vergonzoso. A lo largo de las semanas hemos visto cómo Bildu no es el heredero de ETA, sino es la ETA, porque directamente en sus listas van asesinos de ETA y personas que colaboraban con esos asesinos para matar a gente como Miguel Ángel Blanco, para meterle el tiro en la nuca. Lo cierto es que hay que decirlos a las claras: quien vote al Partido Socialista está votando a la ETA, y está votando a la ETA porque es con la ETA con quien gobierna. Por eso estas elecciones son unas elecciones muy importantes. Hay que acabar con cualquier partido que mantenga una infamia de estas características. Asesinaron a cientos de españoles y ahora, amigos, gobiernan el país junto a un traidor que se llama Pedro Sánchez. Y mientras esto suceda, mientras ustedes estén alimentando a la bestia que se llama ETA con sus impuestos y además estén dirigiendo los destinos de un país llamado España, aquí no habrá ni dignidad ni justicia para nuestros muertos. Por eso, amigos, como dicen en la calle directamente Sánchez, que te vote chapote. Hoy vamos a hablar de muchísimas más cosas. Tenemos que hablar del conejito de Duracell, ese conejito que al parecer ha mentido a todo el mundo, ha mentido al Congreso, ha mentido a una señora a la calle que decía que se había comprado un pedazo chalet en Galapagar, ese chalet que solo se pueden comprar los ricos, con el dinero de una herencia. Pero el conejito mintió. Vamos a escuchar lo que decía.
caradura, no, lo siguiente. ¿Han visto ustedes el conejito? ¿Se acuerdan cuando hablaba de violencia? Miren con qué violencia y falta de respeto habla una señora mayor. Pero lo peor de todo no es que encima le hable con violencia y falta de respeto, esa caradura, sino que encima ha mentido. Vamos a ver un tuit donde nos dice claramente, a ver si nos lo ponen en pantalla ese tuit, ahí lo tenemos, un tuit de Carles Enric, a ver si nos saca la documentación los compañeros de la declaración de intereses económicos. Atención amigos, porque esta señora no se compró el chaleco, la herencia de su padre, porque su padre murió en junio y ella ya se había comprado el chalet. Por lo tanto, conejito, ¿de dónde has sacado el dinero? Ya sabemos que es verdad que tu pareja pues tenía negocios, negocietes con esas narcodictaduras de Venezuela, con esas teocracias asesinas como Irán, que el señor Chávez le había pagado dinero de granadinas, y lo cierto es que sabemos que puede ser que ese chalet, o hay indicios que ese chalet venga de la narcodictadura de Venezuela, o sea, que sea un dinero de sangre, pero no vino por la muerte de tu padre, como tú dices, conejito, que eres muy mentiroso. Es que lo que pasa cuando tenemos políticos de este nivel es las cosas que pasan, amigos. Hoy vamos a tener un programa muy especial, porque vamos a hablar, ¿saben ustedes de qué? De las mentiras del cuadro de Guernica. Se van a enterar ustedes cómo los comunistas manipularon un cuadro que dice que representa el bombardeo de Guernica y lo que representa es la muerte de un torero. Y como siempre, amigos, con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. En el programa de hoy también estará José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera, nuestro querido Fernando Martínez Dalmao, que formará hoy equipo con Graciano Palomo, que en breve lo tendremos en nuestro plató. También estará Cristina Martín para hablarnos de esa reunión del Club Bilderberg que se ha producido en Lisboa, y nuestra querida Teresa Gómez para hablarnos de la supuesta corrupción del Partido Socialista, y como siempre desde los Estados Unidos, Mabel Petit para explicarnos de los saqueos en los supermercados en los Estados Unidos. Ojo, que hay una plaga de saqueos en los supermercados de Estados Unidos y no se sabe cómo controlarlas. Recordarles a todos ustedes que nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos los guerreros de la Resistencia. También nos pueden ver a través de la aplicación, tanto para móvil como televisión inteligente. Vayan ustedes al Counter Store y se pueden bajar directamente la aplicación. Si usted no tiene televisor inteligente, pues pueden comprar un Fire TV Stick compatible con Xiaomi, Amazon y Google. Y para todos los amigos de los Estados Unidos de América, pues nos pueden seguir desde Roku directamente. Y claro, como siempre, a todos los que nos están viendo por la TDT, un fuerte abrazo a todos, que nos ven prácticamente toda España. Y vamos a empezar porque, amigos, lo cierto es que hemos visto una semana de una ignominia más. Un gobierno que es una auténtica vergüenza para todos los españoles. Después de que los bilduetarras directamente presentaron unas listas con asesinos, pero claro, tan asesinos son los que metían el tiro a la nuca como los que preparaban la logística para meter el tiro a la nuca. Pero amigos, ¿qué es lo que pasó? Que Pedro Sánchez ha negociado de nuevo con Bildu y ha dicho que, claro, los 7 asesinos pues que van a salir de las listas cuando acaben las elecciones, pero claro, los 37 siguientes se van a quedar a las listas. ¿No hay motivo para ilegalizar a Bildu? Claro que hay motivo, porque es un partido compuesto por asesinos confesos y condenados, con personas que pertenecían a una banda de terroristas. Dice la Fiscalía General de Estado, lógicamente, que no. Pero si ustedes aplicaran la ley de partidos, Bildu nunca tendría que estar en una democracia como España. Por eso, tener un gobernante como Sánchez es una auténtica vergüenza, amigos. Pero es una vergüenza no porque no sepa gobernar, porque no tenga ni idea de economía, no porque esté arruinando el país con un gasto sobremedido, no. Sánchez pasará a la historia
como un auténtico sátrapa, como un auténtico miserable, por una sencilla razón, por haber pactado con aquellos que asesinaban españoles por el solo hecho de ser españoles, con aquellos que asesinaban a socialistas, a sus compañeros, por el solo hecho de defender la nación y la Constitución. Sánchez es un personaje peligroso, y se lo digo con todas las palabras, peligroso, y va a hacer todo lo posible para ganar las elecciones. Ya hemos visto cómo está nacionalizando a miembros o familiares de las brigadas internacionales a toda velocidad. Está nacionalizando, amigos, a gran número de hispanoamericanos, sobre todo de exiliados, para que le puedan votar en las próximas elecciones. Ojo que en Melilla ya hablan abiertamente de un posible pucherazo. Ojo que Sánchez controla Correos, ojo que Sánchez controla el CIS, que controla el INE, que controla Indra, que controla los medios de comunicación, que controla el Tribunal Constitucional. Señores de la oposición, entérense. Me ha parecido muy bien cómo ha estado el señor Feijóo en el Senado atacando a Sánchez, pero hay que ir con más ganas. O sea, aquí ya no estamos en una democracia normal, donde hay un partido y otro partido se van alternando en el poder, no. Estamos ante un gobierno que directamente quiere destruir la nación. Y quiere destruir la nación, y lo hace y lo dice abiertamente, con los enemigos de la nación. ¿Y para qué? Para implantar directamente otro Frente Popular. ¿Qué es lo que pretende Sánchez con sus socios? No hay más historia. Y es algo muy parecido como lo que está haciendo en Hispanoamérica, en países bananeros como Cuba o en Venezuela. Y que no quiere entender, que no lo entienda. Por eso yo le hago la pregunta a la derecha española. ¿Ustedes para qué quieren el poder? ¿Para gobernar o para rendirse una vez que lleguen al poder? Porque como me hagan ustedes otra Soraya Rajoy, pues lógicamente la izquierda va a destrozar este país y las libertades van a desaparecer de este país. La derecha, amigos, la derecha, y me refiero a la cobarde, a la derecha cobarde y a la valiente, a la derechita cobarde y a la derechita valiente, si quiere el poder, es para cambiar las cosas. Y aquí se necesita una reforma de principio a fin. Y la reforma empieza por acabar por la partidocracia, por acabar por esos sistemas de partidos con un régimen estalinista y una jerarquía estalinista. Aquí, hasta que el ciudadano no vote al político y el político se deba al ciudadano, seguiremos teniendo los mismos defectos. Hasta que no haya una división de poderes, seguiremos teniendo los mismos defectos. Y hasta que la sociedad civil no tome el poder para poder fiscalizar a los políticos, España siempre estará a merced de politicastros como Sánchez, a merced del marxismo, a merced de los golpistas y a merced de los terroristas que mataban españoles. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar porque hay muchísimas cosas de las que tenemos que hablar. Y antes de seguir, les voy a poner el siguiente vídeo. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que poner en contexto el blanqueamiento del gobierno de España a una banda asesina como es la ETA. Vamos a verlo. Como consecuencia de sus necesidades de apoyos parlamentarios y de su inestabilidad, el presidente del gobierno ha acelerado una generación el proceso de blanqueamiento de Bildu como si de un partido normal se tratara. Recordemos que Bildu todavía no condena abiertamente el terrorismo, es un partido que no pide a los presos de ETA que contribuyan a esclarecer los más de 300 atentados que todavía no se han resuelto y que bajo ningún concepto considera que las víctimas del terrorismo lo son. Lo máximo a lo que llegan es a equiparar unas víctimas con otras. Repasemos en solo 4 pasos cómo se ha producido. Esto, amigos, cómo Sánchez ha blanqueado a los asesinos de ETA. Tenemos al otro lado de Sky a don Graciano Palomo. Buenas noches, don Graciano, ¿cómo está usted? Pues muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Don Graciano, usted que ha visto muchas cosas en política, esto yo creo que no lo ha visto en su vida, ¿no? Que
el Partido Socialista en 4 años haya intentado blanquear de esta forma a una banda, a un partido que es heredero directamente de ETA, o no sé, después de presentar a los asesinos directamente se puede decir que es la ETA, que la haya blanqueado de esta forma en los medios de comunicación y sobre todo gobernando con ellos como si no pasara nada. Claro, ahora se sorprenden porque haya 47 asesinos, ¿no? 45 asesinos en las listas, porque claro, tan asesinos son los que disparaban como los que lo colaboraban. Pero lógicamente es normal que Bildu meta a los asesinos, si siempre ha sido lo mismo, ¿no? Bueno, fíjate si he visto cosas que vi como ETA asesinaba a mi primer jefe mediático, el propietario, el editor del Correo Español, El Pueblo Vasco, que se llamaba entonces, ahora se llama El Correo. Fíjese si he visto cosas que he visto cómo mataban a un maestro mío de periodistas, yo era muy joven entonces, José María Portel. Fíjate si he visto cosas que asesinó a otro amigo mío, un periodista del Mundo, José Luis López de la Calle. Fíjate si he visto en ese campo que tenía yo hasta compañeros en la Universidad de Navarra que eran miembros de ETA. Y fíjate si he visto como bombas y más bombas y muertes y miedo. No sé si ha pasado algo. Don Graciano, se ha congelado la pantalla. A ver si los compañeros pueden directamente recuperarnos la imagen de don Graciano Palomo. Mientras tanto, amigos, voy a leerle una noticia mientras recuperamos a don Graciano Palomo. Dice: la tormenta por las listas de EH Bildu hace perder al PSOE 4 gobiernos autonómicos. Dice: los rankings internos en Extremadura, Aragón, La Rioja y Baleares dan mayoría a la derecha cuando hace 10 días Fernández Vara, Javier Lamba, Concha Andreu y Francina Armengol conservaban el poder. Al menos de 2 semanas de las elecciones autonómicas en el que se juega su futuro, 5 de los 9 varones del Partido Socialista Obrero Español han optado por desmarcarse de la tibieza con la que Pedro Sánchez ha despachado la presencia de 44 condenados por terrorismo en las listas de EH Bildu. Hasta 4 presidentes socialistas ven peligrar su sillón por la tormenta según los datos internos. Es legal, pero desde luego no es decente y merece el mayor de los reproches. Se limitó a responder el presidente del gobierno el pasado viernes a las puertas de la Casa Blanca tras reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Joseph Biden, en la única oportunidad que ha tenido los periodistas de hacerle preguntas desde que hace una semana estalló la polémica. Ha llamado la atención que esta vez no solo se ha sublevado a los dirigentes habitualmente críticos con los pactos que Sánchez mantiene con los independentistas para completar la mayoría absoluta de la que carece en el Congreso de Diputados, hasta los que asumieron al pie de la letra el argumentario de Ferraz para defender cuestiones como la derogación del delito de sedición y la rebaja de las penas por malversación, se han apartado ahora de la línea oficial de que se está haciendo una utilización de ETA con fines partidistas para mostrar sin ambajes su repugnancia. Pues es evidente, amigos, si el Partido Socialista no pierde estas elecciones de forma contundente, yo sentiré vergüenza de una parte del pueblo español. Porque es repugnante votar a un partido que se apoya en asesinos para gobernar. Y si verdaderamente caen estas 4 comunidades, que tendría que caer en todas las comunidades, en todas las capitales de provincia, porque al final la persona que introduzca una papeleta para apoyar a un partido que se apoya en un grupo de terroristas para gobernar, esa persona al final se convierte en un colaborador más de la infamia de Sánchez. Yo entiendo que los votantes que ha tenido el Partido Socialista antes de las elecciones de 2019 fueran engañados por Sánchez, porque Sánchez dijo que no iba a pactar con Bildu. Pero después de lo que ha pasado en estos 4 años, esos votantes son colaboradores necesarios para que el gobierno de España, los ayuntamientos de España y las comunidades de España estén en manos de una banda mafiosa y criminal.
y lo digo con todas las palabras, aquellos que tienen ambigüedad en este caso, me parecen igual de repugnantes que los dirigentes políticos que están llevando esta situación. No sé si tenemos a don Graciano Palomo, todavía me dicen que no le tenemos. Vamos a continuar mientras intentamos rescatar a don Graciano Palomo. Mire lo que dice esta noticia. El PSOE medió con Bildu para contener la sangría electoral. La rectificación de las listas atiende a cálculo en votos. Bilbao y Navarra, la Diana Berchale, PSOE y Bildu mantienen sus canales. La promesa de renuncia de los 7 etarras con delitos de sangre que van en las listas de Bildu junto con otros 37 terroristas condenados por colaboración o pertenencia a ETA ha sido consecuencia de una reevaluación estratégica electoral. El alcance de la polémica tras una denuncia de Covite era un riesgo para los intereses de los abertzales en el País Vasco y Navarra y también ha impactado en la campaña socialista. Entre las dos formaciones ha habido conversaciones informales, también a través de terceros interlocutores, para recomponer una situación en la que, como se ha explicado desde el entorno socialista, salían perjudicados los dos partidos. Desde el partido de gobierno se ha recordado a Bildu que esta legislatura ha sido provechosa para ellos, para su política de pactos con el PSOE y con Unidas Podemos, y que estaban poniendo en riesgo el avance reputacional que han conseguido con esta colaboración y que forma parte de una estrategia al servicio del objetivo de conseguir el sorpaso del PNV en los próximos ciclos electorales. En estos comicios Bildu se ve fuerte, sobre todo en Navarra y en Bilbao, pero hay mucho más poder en juego en el que tienen serias aspiraciones. Durante estos días de atrás, en las filas socialistas han defendido el mensaje de que la dirección de Bildu debía valorar el coste de no haber sabido medir los efectos de su decisión. Y al parecer, una vez que se asimiló que había un riesgo de cierto de restar votos a su candidatura, entonces se ejecutó la promesa de rectificación a futuro. Los 7 etarras con delitos de sangre dicen que no cogerán el acta si son elegidos. Además, por parte también ha influido que los abertzales han visto rápido que esta rectificación les iba a permitir echar gasolina al victimismo que tan buenos resultados les ha dado en otras elecciones dentro de su carrera por disputar al PNV la hegemonía en el País Vasco. Pues increíble, increíble lo que estamos viendo. O sea, solo ante que puedan perder concejales, diputados o perder votos en general, el Partido Socialista se pone a negociar con Bildu y le dice: ojo, que manipulamos todos los medios de comunicación, que os hemos blanqueado hasta lo más posible, pero al parecer la sociedad está reaccionando ante esta infamia, que es meter a terroristas dentro de las listas. Por lo tanto, tenéis que sacar a estos 7 de momento, a los 7, pero a los 37 restantes no. Ojo, que tan terrorista es el que hace una labor logística para poder asesinar a una persona como el que lanza el tiro. Y tan terrorista es el que la apoya de una u otra forma, como es el partido de Bildu, que todos saben quién es su líder, que es un terrorista, condenado por terrorismo, como era Otegi, como los que colaboraban. Pero dice el Partido Socialista: negociemos, vamos a lanzarle otra monda a la opinión pública. Y le lanzan otra monda y nos dicen, como si fuéramos imbéciles, que no, que esos 7 cuando terminen las elecciones que no van a coger el acta. A ver si cuela, porque aquí se ha tragado todo con Pedro Sánchez. Aquí hemos tragado todas y cada una de las que ha hecho Pedro Sánchez. Pero al parecer la población empieza a indignarse. Y empieza a indignarse de tal forma que tienen que rectificar. Y claro, a ver cómo termina esto. A ver si verdaderamente la población española pues, puede seguir adelante y cambiar la situación. Me dicen los compañeros que no podemos recuperar la comunicación con nuestro querido Graciano Palomo. Pues vamos a ir entonces con Cristina Martín, a ver si pueden conectar con ella, porque tenemos que hablar, amigos, de
de esa reunión del Club Bilderberg. Atención, el Club Bilderberg se reúne en Lisboa con una agenda marcada por la guerra de Ucrania. Dice, la cita de Lisboa contará con 130 participantes de 23 países, según ha informado hoy el Grupo Bilderberg en un comunicado en el que precisa que la reunión se ha desarrollado entre el 18 y el 21 de mayo. La inteligencia artificial, la guerra en Ucrania, China, Europa, el liderazgo de Estados Unidos, la OTAN, India, las amenazas transnacionales, el sistema bancario, los desafíos fiscales, la política industrial y el comercio y la transición energética marcarán la agenda del encuentro que precisa el texto. Entre los asistentes está confirmada la presencia del secretario general de la OTAN, quien se reunirá con el primer ministro luso, Antonio Costa, en Lisboa. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberto Metsola, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, el expresidente de la Comisión Europea, José María Durão Barroso, los primeros ministros de Dinamarca, Finlandia y Países Bajos, el expresidente de Google, Eric Schmidt, y el magnate Peter Thiel amplían la lista de los participantes. Está prevista también la presencia del CEO de GAL, Philippe Silva, y de EDP, Miguel Stilwell, de Andrade, entre otros empresarios, según una lista en la que no figuran miembros del gobierno portugués. Desde España asistirá la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, el director del periódico El Español, Pedro J. Ramírez, y el vicepresidente del Partido Popular Europeo, Esteban González Pons, entre otros. Fundado en 1954, el exclusivo Club Bilderberg celebra una reunión anual para fomentar el diálogo entre Europa y América del Norte, con hasta 140 políticos, empresarios, grupos de comunicación y académicos. Cerca de 2/3 de los participantes proceden de Europa y el resto de Norteamérica, y los dirigentes políticos representan 1/4 de los asistentes a las reuniones que se desarrollaron a puerta cerrada. Pues ahí lo tenemos, amigos, el Club Bilderberg. Muchos hablan que este club son los que mueven directamente lo que pasa en el mundo, manejan lo que pasa en el mundo, que este club pues quiere hacer un gobierno global para que desaparezcan las naciones y haya pues una nación global en la cual pues quieren meter medidas que mucha gente estamos de desacuerdo, por ejemplo, como esa Agenda 2030. En la cual ustedes, a partir del año 2030, y no que lo diga yo, sino lo dice la Agenda 2030, serán muy felices, pero no tendrán nada. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Cristina Martín. Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Jesús Ángel. Pues en plena vorágine, porque estoy trabajando con un grupo de periodistas y ciudadanos que están en Lisboa, están haciendo guardia en el aeropuerto desde las 3 de la mañana y están captando las primeras imágenes de la llegada de los invitados a Bilderberg esta mañana. Entre las fotos que han conseguido, pues tenemos al del grupo Planeta y A3 Media, José Creueras, que casualmente es mi editor. Sé que es un hombre de negocios, es un hombre empresarial. Todos los años Planeta publica más de 2.500 títulos de todas las esferas y de todas las ideas, de todos los políticos, todos los autores, pero sí que entiendo que el interés por el que ha sido invitado es porque también es el presidente de un gran grupo de comunicación aquí en España, ya que no es el único gran grupo... Pero Cristina, explícanos primero qué es el Club Bilderberg. Te explico a estas alturas, ¿no, Jesús? Sí, para que la gente lo sepa. A estas alturas todavía hay algún despistado, ¿no? que no sabe qué es el Club Bilderberg. El Club Bilderberg es una reunión anual que se viene reuniendo desde el año 54 en distintos países. Está conformado por la élite financiera, académica, de los medios de comunicación, parte de la realeza y la aristocracia europea, la banca, la academia, y que en torno a una serie de temas de actualidad se reúnen a debatir, ellos dicen, de forma franca. Como no hay medios de comunicación acreditados, no hay periodistas acreditados, y aquí la contradicción que ahora vamos a señalar, pues ellos dicen que no se ven sujetos a las
posturas, ¿no?, de su cargo, de sus cargos políticos, porque también tenemos en Bilderberg a presidentes, primeros ministros, ministros de Exteriores, ministros de Economía, ministros de Defensa, porque este año es una reunión bastante bélica. La contradicción a la que me refería antes acerca del periodismo es que dentro hay grandes periodistas, grandes medios de comunicación que nos informan, entre comillas, nos informan, digamos, nos condicionan con sus mensajes interesados acerca de cómo tenemos que ver el mundo para ellos obtener obviamente cada vez más beneficios. Cristina, ¿qué es lo que pretenden esta gente que se reúne en el Club Bilderberg? ¿Qué es lo que pretenden hacer con el mundo? Bueno, pues ellos pretenden realmente dominar el mundo, ¿no? Uno de los invitados, de los primeros invitados españoles, que fue el señor Javier Solana, cuando era ministro de Cultura, en el año 2010, en plena crisis económica provocada por Bilderberg, un tema que se llevó a Bilderberg en el año 2006, antes de que saltase a los medios de comunicación, pues él nos dijo que la Unión Europea era una especie de laboratorio para el posible gobierno mundial. O sea, ellos dirigen y crean estructuras supranacionales como la OTAN, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para sustraer la toma de decisiones y las soberanías a los Estados-nación. Ellos dicen que las estructuras de los Estados-nación ya son antiguos, no están a la vanguardia de cómo deben organizarse los países y que por lo tanto necesitamos estructuras supranacionales que miren el mundo desde la amplitud, con otros ojos. En este sentido, pues esa Agenda 2030 es su instrumento de control, de mentira, ese robo a mano armado a todas las materias primas, a todos los bienes de la naturaleza, que nosotros como ciudadanos y como estados somos incapaces de gestionar y de cuidar. Y que por lo tanto... ¿Y tú crees que esa Agenda 2030 se va a aplicar en su totalidad antes del año 30 o la gente va a parar esa aplicación? Yo creo que la gente, y yo te hablo desde una experiencia personal, una observación personal, porque llevo 20 años tratando el tema de estas élites, ¿no? La gente cada vez se da más cuenta de cómo intentan tomarle el pelo, cómo intentan robarle. La gente ya no es tan inocente como hace 20 años y yo publicaba mis primeros libros. Ahora te doy un ejemplo. El domingo pasado hubo una manifestación en Madrid de los agricultores y los ganaderos contra esa Agenda 2030 que pretende aumentar los impuestos a la producción, eliminar granjas, eliminar grandes extensiones de las pequeñas y las medianas propiedades de los agricultores, y ellos se están revelando como ha ocurrido ya en Holanda. En Holanda ha surgido un partido desde lo rural, un partido de ganaderos y agricultores que van contra la Agenda 2030 y que ya están ganando elecciones legislativas, ¿no? En este sentido, Mark Rutte, que es el primer ministro holandés, que es un histórico en Bilderberg, cuando nadie lo conocía, cuando no era nadie, fue aupado por estas élites para que implementase la Agenda 2030 en Holanda, igual que nos pasó a nosotros cuando Pedro Sánchez fue invitado en 2015 a Bilderberg para implementar la Agenda 2030 en España. Pues como te decía, Mark Rutte va a tener algunas complicaciones a la hora de explicar en la sede de sus padrinos que no consigue aplacar la ira de todos los ganaderos y agricultores holandeses, a pesar de que acaban a principios de mayo, el gobierno de Mark Rutte aprobó 1.750 millones de euros para que los ganaderos cierren sus producciones. Pues Cristina, la verdad que es muy preocupante lo que nos dices. Ya una última pregunta y quiero que me respondas con 30 segundos. ¿Crees que las sociedades, la sociedad civil de cada nación podrá de una vez por todas acabar con estos intereses globalistas, estos intereses de los multimillonarios para condicionarnos la forma de vida?
Yo creo que la guerra de Ucrania, ¿no?, está creando una gran grieta, está desvelando las grietas de Estados Unidos. Uno de los temas que se va a debatir precisamente en esta reunión, que ya se está debatiendo, es el liderazgo de Estados Unidos. Estados Unidos está en decadencia. Esa Agenda 2030, esas políticas transgéneros, esas leyes del sí es sí, esa guerra que nos han planteado entre los hombres, las mujeres, los niños, eso no es aceptado por una gran parte de la población, que ya se está rebelando y que creo que realmente cuando pase muy poco tiempo, en unos muy pocos años, pues vamos a ver que esa Agenda 2030 es un fracaso más dentro de la hoja de fracasos de estas élites plutócratas. Pues Cristina Martín, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Cuídate mucho. Igualmente, gracias a vosotros. Y amigos, vamos a seguir. Y antes de nada, permítanme presentar a nuestro querido José Antonio Vera. ¿Cómo estás, don José Antonio? Muy bien, buenas noches, don Jesús. Buenas noches. Aquí oyendo con mucho interés todo lo que usted cuenta. Y Cristina Martín, en este caso, sobre el tema Bilderberg, ¿no? Una pequeña referencia al Club Bilderberg. Bueno, este es un club muy antiguo del que se sabe mucho y poco. En realidad no se sabe nada porque como todas sus deliberaciones son secretas y además tienen un pacto de... O sea, tiene una parte, digamos, que son los invitados que vienen de fuera, que ahí pues más o menos sí se puede saber los que son los invitados. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sería de copas con la gente que suele ir a estas reuniones? Yo preferiría con usted a cenar, que mucho hablaremos con más libertad y con más tranquilidad. Ahí nunca sabe qué puede pasar, así que mejor que ellos sigan por su camino. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar directamente con lo que ha dicho la señora Belarra. Amigos, esta señora, si ustedes se fijan, y fíjense, ahora le vamos a poner la imagen, fíjense en la mirada. ¿Se acuerdan de la película de Tiburón? Esos ojos sin vida. Pues es que esta señora parece que no tiene vida a los ojos. Y cuando habla, directamente parece que es como un guiñol que la están moviendo. Que dice directamente que España no tiene un problema de ocupación, sino de especulación. Atención, señores propietarios que salen a comprar el pan y se quedan sin vivienda. El problema no es que le quiten la vivienda después de trabajar toda la vida. No, no, no. El problema es la especulación. Escúchenla. No paran de hablar de ocupación. Y lo vuelvo a repetir, España no tiene un problema de ocupación, tiene un problema de especulación y hay que decirlo claro. Lo único que quieren, extendiendo esta cortina de humo sobre la ocupación, es aumentar las ventas de las empresas de alarmas, como Securitas Direct, que ha ampliado las ventas un 80%. Y también están creando un problema de seguridad ciudadana, con empresas como Desokupa, o como se llamen en cada sitio. Hay que decirlo claro, las empresas como Desokupa son un problema democrático grave, compañeros y compañeras. Son el germen de un comando parapolicial. Son el germen de un comando parapolicial. Y esta fuerza política no va a permitir que haya gente que se lucre en este país extendiendo el odio al vulnerable, extendiendo la porofobia. No lo vamos a permitir. Así que os anuncio que mañana en el Congreso de los Diputados vamos a registrar una ley para perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables. O sea, que aquí el problema no es el delincuente que usurpa, que penetra en una casa que no es la suya y se la quita a su dueño legítimo. No, el problema es aquel que hace el trabajo que no hacen los cuerpos de seguridad del Estado. Ese es el problema. Vamos a ir, dice que son cuerpos paramilitares. No, paramilitares, ¿sabes quién son? Paramilitares son vuestros amigos de la ETA. Eso sí que son paramilitares que asesinaban españoles. Paramilitares son vuestros matones que atacan a miembros de las derechas en diferentes partes de España. Paramilitares son esos ocupas organizados que son mafias de delincuentes que están organizadas y que directamente trafican con droga y trafican con muchas cosas. Esto ya no es un señor que no tiene dónde vivir, no, 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 son mafias organizadas que defiende esta señora. Y dice que no hay un problema de ocupación, no, no, no.
Es un problemón. De hecho, ya China y el Reino Unido están alucinando y sus nacionales están diciendo ¿qué es lo que pasa en España? Que me quitan la casa y encima tienen razón los ocupas porque los defiende el gobierno de España, porque lo defiende este personaje siniestro. Dice, no hay un problema de ocupación. Vamos a ver. Vamos a leer la siguiente noticia. Dice, Cataluña concentra el 42% de las ocupaciones en España, que crecieron un 18% en 2021. Atención, no hay un problema de ocupación. Dice, la ocupación, la siguiente noticia, se dispara en un 41% en España, sin medidas eficientes para combatirla. Y viene esta señora que tendría que estar recogiendo cebollinos porque su capacidad mental no da para otra cosa, diciendo que no hay un problema de ocupación y que no va a luchar contra los delincuentes que nos quitan, que vulneran el derecho de la propiedad privada. No, contra los delincuentes no va a luchar, porque los delincuentes son sus amigos y forman parte de su partido político. Va a luchar contra aquellos que intentan imponer justicia. Señor Vera, ¿qué opina usted? Pues fíjese, usted no ha leído a Iván Redondo, ¿no? En La Vanguardia dice y asegura que el gran descubrimiento de los últimos tiempos en la política española se llama Ione Belarra, ¿no? La pone como la gran política del momento. Es verdad que dentro de la izquierda está siendo más osada que nadie, y tan osada que efectivamente se dedica a decir todo tipo de barbaridades como esta de la ocupación, ¿no? Es terrible, ¿no? Que en España, fíjese, claro, el tema de los británicos, también los chinos, hay muchos chinos que han invertido en España, han comprado casas, y los británicos una barbaridad, en la Costa del Sol, en todo el Mediterráneo. Claro, cuando están allí y piensan que le pueden ocupar la vivienda y quedarse dentro de ella, pues al final eso es un problema. Eso es un problema que, por cierto, no se da en otros países. Es una cosa aquí que se da en España, particularmente, como hemos tenido ocasión de ver en las imágenes, particularmente en Cataluña, en donde se empieza diciendo que hay que ir contra los fondos buitres, luego contra los grandes tenedores, que son los que tienen más de 10, ahora ya son más de 5. ¿Qué se ha puesto usted que llegará el momento en el que digan que el que tiene una segunda vivienda la tiene que alquilar y si no se la quitamos? Pues seguramente, señor Vera, seguramente que vengan con eso, pero lógicamente tenemos que desmentir a la señora Belarra, porque ya hemos dado noticias, cómo aumenta la ocupación. Pero si ustedes ven este gráfico, dice evolución de número de denuncias por ocupación ilegal de inmuebles en España. Podemos ver, y lo pueden ver todos ustedes, cómo desde el 2015... bueno, pues había unas 10.000 denuncias aproximadamente, en el 2016 bajó un poquito, en el 2017 hubo un pequeño repunte, pero cuando llegan los socialistas al poder, en el 2018, directamente aumenta. Pero ya en el 2019 hay un aumento radical. Casi estamos hablando de un 50% respecto al 2015. Vamos a ver la siguiente imagen, a ver si nos lo ponen. Ahí tenemos denuncias presentadas en España por ocupación ilegal hasta el primer semestre de 2020. Es algo muy curioso. En 2019, que ya hay un aumento muy fuerte de las denuncias, pero estamos en el 2020, amigos. Y en el 2020, ¿qué es lo que pasó? Pues que hubo una pandemia y supuestamente nadie podía salir a la calle. Sin embargo, hubo más denuncias que en el 2019. Esto, lógicamente, tiene una casualidad, y es las políticas del gobierno de España y sobre todo las políticas de los comunistas respecto a la ocupación. Pongamos la siguiente diapositiva. La siguiente dice, denuncias presentadas por ocupación ilegal hasta el primer semestre de 2020 por comunidades autónomas. Curiosamente, ahí lo tienen ustedes. ¿Quién se lleva la mayoría de las denuncias, casi el 42% por ocupación? Pues Cataluña. Y también, curiosamente, si ustedes ven, en el 2019 tuvo menos denuncias por ocupación en Cataluña, ahí lo pueden ver todos ustedes, que en el 2020. O sea, quiere decir que a medida que han ido los partidos comunistas y socialistas, están en el poder y han ido apoyando y relajando las medidas, pues han ido aumentando la ocupación. Y sobre todo en Barcelona, que hay una señora que es pro ocupación, pro delincuentes que usurpan la propiedad a los propietarios legales, que es algo lamentable. Pero lo curioso de todo esto es que si vemos en Andalucía, en el 2019, ahí lo verán todos ustedes, pues bajó las denuncias respecto al 2020,
respecto al 2019. También pasó en Madrid y en el resto, digamos, de las comunidades autónomas. No así donde están los socialistas. Vamos a poner la siguiente diapositiva. Dice, comparación de número de denuncias por ocupación ilegal de inmuebles entre el 2015 y el 2019 por comunidades autónomas. Pues ahí lo tienen ustedes. Cataluña se lleva la palma. Si lo ven la comparación entre el 2015, ahí lo tenemos, el 2015 y el 2019, prácticamente estamos hablando del doble de denuncias desde que llegan los comunistas. O sea, en un solo año prácticamente se doblan las denuncias. Pongamos la siguiente diapositiva. Dice, evolución del número de denuncias por ocupación ilegal por comunidades autónomas. Pues ahí lo ven ustedes, de nuevo, cuando llega el Partido Socialista hay un aumento y en el 2019 se dispara. Ahí lo tenemos en Andalucía. Continuemos con la siguiente diapositiva. Evolución del número de denuncias por ocupación ilegal por comunidades autónomas. En Cataluña, 2018 y 2019 también se dispara. En definitiva, amigos, ¿qué es lo que ha supuesto para todos los españoles la llegada de comunistas y socialistas? Pues que la legalidad vigente sea rota por activa y por pasiva. Y, señora Belarra, la ocupación, claro que es un problema para todos los españoles. Para usted no. Porque usted tiene 30 guardias civiles que la proteja. Nosotros, a pesar de pagar a esos 30 guardias civiles, no tenemos a ninguno que nos proteja. Porque todos están con usted protegiendo su casa. Y claro que tenemos que poner alarmas. ¿Por qué? Porque nos podemos ir mañana mismo de casa y te entre cualquiera y no tengas dónde dormir. Señor Vera, ¿qué opina usted de esto? Bueno, que efectivamente se está produciendo un efecto de llamada evidente, porque cuando se sabe que hay un país que está no solamente ya persiguiendo, sino incluso favoreciendo el hecho de que se puedan ocupar las viviendas, pues al final los que se dedican a la ocupación, incluso los que no pensaban jamás en ocupar, se les pasa por la cabeza de que para qué voy a pagar si realmente me puedo quedar ahí. La ley de viviendas esta que se aprueba ahora tiene un efecto muy lamentable en lo que se refiere a lo que puede ser la ocupación de los inquilinos. Es decir, antes un inquilino que dejaba de pagar, imaginemos que porque no tenía dinero, imaginemos que es verdad, en un año como muy tarde se tenía que haber resuelto el contencioso. Ahora ese contencioso se puede prorrogar 2 años, pero claro, puede ocurrir que sea una persona que efectivamente no tiene dinero para pagar porque le van mal las cosas, porque lo puede demostrar, pero puede ser que uno decida simplemente que no va a pagar y puede arguir cualquier cosa. Bueno, esa persona puede estar 2 años en su vivienda, en la vivienda de cualquier persona, de cualquiera de nosotros, sin pagar absolutamente nada, y evidentemente al final le van a dar la razón. Previsiblemente, una sentencia del Supremo tardó ahora recientemente 4 años sin dilucidarse, cuidado, 2 años mínimo, y durante 2 años se le ocupa, el inquilino que se convierte en ocupa está 2 años utilizando la vivienda sin pagar un duro, y todo pagándolo, gastos de comunidad, luz, etcétera, etcétera, pagándolo el dueño. El señor Vera, muy rápido con esto, el señor Pumpido ha dicho que el aborto es un derecho, se saca de la manga y se inventa que el aborto es un derecho desde el Tribunal Constitucional. ¿Cree usted que el señor Pumpido va a hacer una de esas sentencias suyas y va a decir que la ocupación es un derecho? No le quepo usted la menor duda, estoy convencido. El señor Pumpido, con la mayoría que tiene ahora el Tribunal Constitucional, ha sido puesto ahí para dar forma y legalidad a todas las iniciativas que salen de este gobierno. Y cuidado, porque aunque este gobierno se vaya ya, imaginemos que gane Feijóo y que pueda gobernar con vos o en vos o como sea, el Tribunal Constitucional actual va a seguir y por tanto va a ser un contrapoder real con el que se las va a tener que ver quien gobierne después de Sánchez, suponiendo que Sánchez deje de gobernar. Pues lo han escuchado ustedes, amigos. Quien quiera entenderlo, que lo entienda. Nosotros se lo explicamos y ustedes por lo menos tienen la información. Miren esta noticia que me ha llamado muchísimo la atención y quería compartirla con todos ustedes. Lógicamente es una noticia que hay que poner entre comillas, pero es interesante por lo menos saberla. Dicen, la abdicación de Juan Carlos I pudo deberse a un complot organizado por el Poder Judicial, según denuncia Codat. Dice, los responsables y artífices del complot serían Fernando de la Rosa Torner, entonces vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y ahora senador por el Partido Popular, los vocales Margarita Robles y Manuel Almenar, así como el secretario del organismo en esos momentos, Celso Rodríguez Padrón. Dice, el Tribunal Supremo preparaba
entonces la sentencia definitiva del caso Nos. Coincidía con que a escasos días se celebraría la vista en la que las partes expondrían sus argumentos. Fue en ese momento cuando se sobrevalora la amenaza de una nulidad de actuaciones que afloraría en uno de los múltiples juicios de su matriz, el caso Palma Arena. Se acababa de descubrir un escándalo mayúsculo que pasó casi inadvertido. El perito utilizado por el juez José Castro para investigar las irregularidades del velódromo que construyó el expresidente balear, el arquitecto Rafael Balaguer, confesaba abiertamente en sede judicial que comenzó a trabajar como instructor antes incluso de que existiera el caso Nos. Trabajé con Castro en los prolegómenos de la querella, dijo este. El perito dejó traslucir con meridiana claridad que el procedimiento se puso en marcha ilegalmente antes de que se incoara en el juzgado. Este procedimiento acabó recayendo en el juzgado número 3 de Palma, de Mallorca, que dirigía curiosamente Castro, con una velocidad inusitada. Solo un día después, algo no cuadra, porque un trámite que suele demorarse unos 10 días fue resuelto en 24 horas, acordándose en este corto espacio de tiempo la incoación de diligencias, varias intervenciones telefónicas y el secreto de las actuaciones. Balaguer, que curiosamente era el presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Arquitectos de Baleares, se refirió a estos encuentros previos con el juez Castro como informales y reconocía además sin ningún pudor que se incorporó al procedimiento del Palma Arena sin que mediara su designación oficial como perito. Decía, designación como perito propiamente dicho no hubo. No firmamos nada por escrito, confesaba el arquitecto ante la incredulidad del tribunal del último juicio del Palma Arena, caso que fue dividido en múltiples piezas separadas. Al parecer, a todo esto hay que añadir que la Federación Española de Ciclismo contestó a Balaguer el 22 de julio del 2008 un requerimiento que le habían realizado solicitando información, una vez más sin que hubiera nacido el procedimiento judicial, sin haber sido nombrado en consecuencia como perito y porque se le indicó así al juez Castro, reiteró Balaguer. Lo cierto que hay que tener en cuenta todos estos datos, hay que tener en cuenta el caso Palma Arena porque fue el principio, el prólogo del caso Nos, que acabaría metiendo en las rejas a Iñaki Urdangarín y que años después forzaría la adjudicación del propio rey Juan Carlos. Ante las sospechas de que el juez Castro fuera elegido de propósito y designado de manera irregular para asegurar el procesamiento de miembros de la familia real, ACODAT, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, liderada por el juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, denuncia públicamente que pudo haber una manipulación del reparto de los asuntos en el decanato de los juzgados de Palma de Mallorca a favor del juez Castro y que en cualquier caso estos hechos podrían ser constitutivos de dos delitos de nombramiento ilegal para cargo público, el del propio juez Castro y el del perito Balaguer, nombrado por aquel, castigados ambos en el artículo 405 del Código Penal, de los que considera también responsables a quienes en esos momentos se preparaban para tomar posesión como altos designatarios del Consejo General del Poder Judicial, el que sería poco después vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces y ahora senador del Partido Popular, Fernando de Rosa Tornel, los vocales Margarita Robles y Manuel Almenara y el secretario del organismo por aquel entonces Celso Rodríguez Padrón. Atención amigos, que esto ya en su momento se habló de la relación del perito con el señor Castro y sobre todo la relación previa y sobre todo que a partir de estos juicios que empezó a investigar salió el caso Nos y lo que denuncia el juez Presencia es que el juez Castro podría haber sido puesto ad hoc en ese juicio, señor Vera, para condicionar de alguna manera, supuestamente, lógicamente, pues ese juicio, condenar a Iñaki Urdangarín y de alguna forma condicionar también la salida del rey Juan Carlos I. Bueno, quien tiene la información y la publica, yo creo que es quien efectivamente pues puede constatar con una mayor contundencia si esos hechos fueron exactamente así o no. Nosotros simplemente lo que podemos es contarlos y ver que efectivamente, bueno, pues nada es descartable en la vida, desde luego, y todo puede suceder. Yo diría que el tema de don Juan Carlos, ahí cuando se produce una eclosión importante y una presión que al final acabaría con la abdicación del rey, es con todo el tema de Corina, ¿no?
porque eso efectivamente llegó a producir bastante alarma en todas las esferas. O sea que digamos que más que el caso Nos, yo creo que fue el caso Corina fue más determinante, sí, ¿no? Yo creo que sí, y eso pues bueno, a través de los servicios de información, etcétera, pues se alertó muchísimo de los peligros que eso conllevaba en aquel momento, que como se han visto eran peligros reales, porque esta es una mujer que le ha llevado, digamos, desde el punto de vista público a la perdición, porque él confió muchísimo en ella. El rey Juan Carlos se enamoró de Corina locamente y pensó que era una mujer que le iba a ayudar en todo, pues hasta el final de sus días, y ya vemos que para nada, ¿no? Que al final se metió en un lío bastante grande. Pues vamos a continuar, amigos, y vamos a leerle la siguiente noticia. Dice: el gobierno de Sánchez ha firmado 14 millones en contratos con la constructora de la familia de una diputada del Partido Socialista. Tenemos al otro lado de Sky a Teresa Gómez para hablarnos de estos temas. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, cuéntanos exactamente cómo esta constructora de una diputada del Partido Socialista pues se ha beneficiado de contratos millonarios desde la llegada de Sánchez al poder. Pues así, se trata de una empresa de la familia de la diputada socialista Susana Sumelzo, que además fue una diputada que tiene una estrecha amistad con Pedro Sánchez. De hecho, cuando Pedro Sánchez dimitió del partido, ella también salió de la formación, y cuando volvió regresó de su mano, ¿no? Cuando Sánchez llega al poder en el año 2018, la empresa de su familia, de la que ella incluso fue apoderada, y su padre aparece como administrador de la empresa junto a sus hermanos también, recibe desde el año 2018... Acércate un poquito al micrófono porque se te va a veces un poquito la voz. Vale. Ahí. Decía, la empresa recibe desde el año 2018 a la actualidad ni más ni menos que 14 millones de euros desde determinadas instituciones relacionadas con su comunidad autónoma, ¿no? Pero en este caso ellos residen en Zaragoza, pero vinculadas y dadas directamente desde el Ministerio de Ecológico, ¿no? De Asuntos Ecológicos. Y esto, digamos, ¿cómo se puede entender? Porque, claro, una empresa que no trabaja prácticamente nada y de repente y porrazo empieza a recibir contratos con la llegada de Pedro Sánchez en el poder, ¿podríamos hablar de algún tipo de delito? Si se confirma que ha habido una contraprestación, o sea, que ha recibido este dinero y a cambio sí que ha dado este servicio, habría delito en el caso de que la adjudicación pues no haya pasado los filtros obligatorios, ¿no? Es decir, que haya sido a dedo. Si incluso se llegase a comprobar que ni siquiera ha habido una contraprestación por recibir este dinero, por supuesto que hay un delito. En este caso, pues ya no simplemente sería incluso un delito de prevaricación y de cohecho, prevaricación por parte de los funcionarios, sino que sería también un delito de malversación, de corrupción, en el caso de que se comprobase que no ha habido una contraprestación, y en el caso de que sí que haya habido una contraprestación, pero que se pueda ver que ha habido otras empresas que participaron en el concurso y la adjudicataria ha sido esta sin ser la mejor oferta, pues posiblemente también se pueda enfrentar a algún que otro delito. Pues muchísimas gracias, Teresa Gómez, por haber estado aquí en El Mundo al Rojo, y recordar a todos los amigos de Distrito TV que pueden seguir a Teresa Gómez en OK Diario con las mejores crónicas diarias y con la mejor información. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Muchas gracias. Y amigos, vamos a continuar, y después de esta primera hora, pues que todo ha sido noticias un poco escabrosas, yo tengo una buena noticia para el señor Vera. Como sé que el señor Vera, como ha dicho,
que le gusta salir de vez en cuando con los amigos del Club Bilderberg, bueno, en este caso no, que prefiere salir con otro tipo de amigos, pues sí, algún día pues se pasa un poquito. Yo tengo una solución para él, señor Vera. ¿Qué le recomendaría? ¿Qué se toma usted? Diga usted la verdad, diga el secreto, porque usted está tan joven, está tan bien, sale por la noche, luego se levanta con una flor. ¿Cuál es su secreto? Yo a los del Club Bilderberg les recomendaría el Staff Detox que creo que porque estos toman whisky sin parar. Pueden tomar, imagínese usted, tomando whisky hasta bien entrada la madrugada. Entonces, que tomen el Staff Detox, que seguro que les va a hacer falta y les va a ir bien, seguro. Pues miren ustedes, si los amigos del Club Bilderberg estuvieran viendo ahora mismo El Mundo al Rojo, compraran Staff Detox, pues seguramente mañana domingo no tendrían resaca. Porque se levantarían como el señor Vera, como una rosa. ¿Y dónde pueden encontrar ustedes Staff Detox? Pues claramente en Naturhaus, en www.naturhaus.es o en su tienda más cercana. Y amigos, nos vamos a publicidad. Va a venir el señor Centeno para hablarnos de la gran mentira del cuadro del Guernica. También vamos a hablar de esas estelas que dejan los aviones. ¿Es que nos están envenenando o directamente condensación? Lo veremos. También hablaremos cómo España le regala el agua a Portugal mientras nos morimos de sed y a la vez destroza, señor Sánchez, todos los pantanos. Todo esto después de publicidad. No se vayan porque si no nadie se lo va a contar.